Ciclo segundo. La buena noticia. Capítulo número 9. Solemos preguntarnos, ¿valdrá la pena el diálogo con el mundo ateo? ¿valdrá la pena comunicar la buena noticia a ese mundo ateo? ¿Para qué dialogar con los que no creen, a menos que tengamos ciertas garantías de que si dialogamos con ellos, se van a convertir? Si no hay conversión, ¿cuál puede ser el fruto, el sentido, el valor de comunicar la buena noticia? ¿Para qué la buena noticia si el que la recibe después no acepta la fe cristiana? Solemos preguntarnos también, ¿qué porvenir tiene la buena noticia cristiana en un mundo que cada vez se hace menos religioso? Pues bien, recientemente se ha publicado un libro sorprendente que quizá responda a estas preguntas. Se llama Jesús para ateos y su autor es un checoslovaco, Milan Majovic. Nosotros, basados en este libro, vamos a presentarles ahora una supuesta conversación con el autor. Una especie de imaginario reportaje a Milan Majovic, como si estuviéramos hablando con él. Entendámonos, no vamos a inventar nada y hacerle decir a Majovic nada que él no haya dicho realmente. El reportaje como tal es ficticio, pero absolutamente todo lo que le van a oír decir a Majovic son cosas que él realmente ha dicho en su libro. Vamos a tomar fielmente ideas, pensamientos, pasajes de su libro, y con ellos vamos a componer este diálogo. Señor Majovic, usted ha escrito un libro que se llama Jesús para ateos. Así es. Usted es checo y vive en Checoslovaquia. Exactamente. Debemos suponer que usted es marxista. ¿Y suponen bien? Tengo buenos motivos para seguir considerándome marxista, al menos en el sentido amplio de la palabra, en el sentido de discípulo de Marx. Pero frente al cristianismo, frente a la figura de Jesús, ¿usted cómo se ubica? ¿Usted se define cristiano o ateo? Bueno, mi libro se titula Jesús para ateos, ¿verdad? No, que quede claro. A pesar de mi simpatía por Jesús y su pensamiento, no soy cristiano. Soy lo que ustedes llaman un no creyente. Pero eso sí, entendámonos bien. Ese no creer no significa para mí un mero negar, sino también un compromiso. El mismo compromiso en que están también muchos de ustedes, cristianos, por alcanzar una vida común más digna del hombre. Solo un ateísmo así puede tener un significado positivo para un discípulo de Marx. De modo que podemos presentarlo así. Un discípulo de Marx, ateo, que sin embargo valora a Jesús y su mensaje. Correcto. ¿Estaría usted dispuesto a mantener un diálogo con nosotros, que somos cristianos? Ah, por supuesto. Le doy mucho valor al diálogo entre ateos y cristianos. Creo que este diálogo puede ser útil e importante y que ya empieza a dar frutos. Yo estoy convencido, y lo digo en mi libro, que los marxistas necesitamos ese diálogo. Que el marxismo solo podrá lograr su identidad cuando encuentre el coraje de abrirse a un diálogo fecundo con toda la tradición bíblica. Un diálogo profundo con todas las fuentes de nuestra historia, desde el Éxodo de Moisés y los Salmos hasta el Sermón de la Montaña. Curioso que usted mencione un libro tan, tan religioso como los Salmos. ¿Qué valor, qué sentido pueden tener los Salmos para un ateo del siglo XX? Mire, para contestar a esa pregunta, yo quisiera analizar un poco lo que nos está pasando en estos momentos en el mundo socialista europeo. A ver. Después del triunfo de la Revolución Rusa, el socialismo en los primeros años vivió en un cierto utopismo. Tenía la perspectiva paradisíaca de un porvenir totalmente distinto, incomparablemente más humano. Se había hecho la revolución, se había operado el cambio de estructuras, se había expropiado a los capitalistas, se había eliminado la explotación, y se pensaba que ya estaba todo resuelto, que con eso solo ya bastaba para alcanzar una vida radicalmente distinta, un hombre más digno en todos los aspectos.
En esa perspectiva de un paraíso inminente, se volvía la espalda al pasado, a los mitos cristianos, como se los llamaba. ¿A qué ocuparse de esos mitos del pasado? Eso parecía una pérdida de tiempo. ¿Y qué pasó después? Pues pasó que también en los países socialistas siguió habiendo, por desgracia, demasiadas tragedias humanas. Desde errores judiciales hasta los dolores más elementales. Enfermedades, amores desgraciados, fracasos, incomprensiones, egoísmos, etc. Y así se hizo evidente, aún para los no creyentes, que el cambio de estructuras, los cambios económicos y políticos, por importantes que fueran, no bastaban para resolver las crisis humanas. ¿Y entonces? Entonces fue preciso corregir aquella perspectiva paradisíaca del comienzo. Hoy, 50 años después de la Revolución Socialista, ya no hay nadie que espere que la sola eliminación de la propiedad privada pueda producir frutos paradisíacos, que pueda dar lugar por sí sola a una vida absolutamente distinta, que sea capaz de proporcionar a cada uno todas las bellezas y placeres imaginables y posibles. Es muy importante eso que está usted diciendo. Frente a esta realidad, miles y miles de socialistas honestos ya no pueden seguir creyendo que el socialismo solo basta para crear esa vida totalmente nueva. Por eso es evidente que en todos ellos van haciendo cierta sensibilidad frente a muchas cosas de la Biblia, especialmente frente a la figura y el pensamiento de Jesús. De modo que usted podría decir que el marxista actual ya no encuentra en el marxismo explicación para todo. Ciertamente. Eso es lo que estoy tratando de decir. ¿Para qué cosas, por ejemplo, no encuentra explicación? Por ejemplo, no encuentra respuesta al problema de cómo vivir los valores espirituales en una sociedad de masas, en una sociedad de consumo, ni para una muerte a la medida del hombre en un mundo industrial, ni para los dolorosos conflictos morales que se le siguen planteando. ¿Ven? Es su misma situación la que obliga al socialista de hoy a buscar algo más, algo distinto. O sea, la que lo lleva a interesarse por el mensaje cristiano. Entiéndanme, no por eso será cristiano, pero no puede menos que ver que la tradición bíblica ya ha realizado muchas experiencias sobre estos problemas y que ofrece caminos de respuesta. Les diré más. Pienso que el ateo contemporáneo podrá encontrar, por ejemplo, en los Salmos. Aquí llegamos a los Salmos. Podrá encontrar en toda esa experiencia del dolor y la esperanza contenida en los Salmos un retrato dinámico de su propia situación en el siglo XX. Un retrato extraordinariamente actual. Pero esa apertura a la Biblia no viene entonces de que ustedes sientan que el socialismo ha fracasado. Porque muchas veces se piensa que solo así, por desilusión, los ateos se acercan al cristianismo. Que es ese fracaso de sus ideales lo que origina en ellos la crisis interior que los lleva a buscar otra cosa. No busquen en mí a un desertor. Para mí el socialismo no ha fracasado en absoluto. Su objetivo era cambiar las estructuras económicas y lo ha logrado. Ha tenido éxito. Pero a veces el éxito también trae crisis. Claro, la crisis de ver que eso de lo que se esperaba tanto no lo resuelve todo. Que no es la panacea universal. Que aún con todos sus éxitos es insuficiente. Es incompleto. Esa actitud suya nos resulta bastante sorprendente. La Biblia, el Evangelio cristiano no son, digamos, científicos. Y un ateo tiene que rechazar todo lo que no es verdad científica, lo que no es ciencia. Vean ustedes, no se trata de renegar de la ciencia. Les repito que, a pesar de mi actitud positiva con respecto a Jesús, en lo íntimo de mi conciencia sigue estando arraigada la exigencia de someterlo todo al análisis científico.
tal como Marx enseñó a sus discípulos. La ciencia sigue siendo importante, pero no basta. Marx no solo quería cambiar las estructuras económicas mediante un método científico. Quería y buscaba algo más. Crear una sociedad más humana, formada por hombres más libres, más maduros. Y si lo que queremos es eso, construir hombres auténticamente hombres, esta tarea no se puede llevar a cabo solamente con una mentalidad científica. Eso para nosotros, cristianos, está muy claro. Pero usted, que es ateo, ¿por qué cree eso? ¿Por qué piensa que la ciencia no basta? Porque la ciencia le ofrece al hombre el conocimiento, pero no la conciencia. Ajá. Esto es importante. ¿Podría explicarlo mejor? ¿Por qué dice que la ciencia le ofrece al hombre el conocimiento, pero no la conciencia? Miren, para llegar a esa sociedad auténticamente humana a la que aspiramos, hacen falta hombres capaces de una conducta moral heroica, hombres capaces de llegar al sacrificio personal. Y ninguna ciencia puede ofrecer las motivaciones que nos haga capaces de eso. Nadie se sacrifica personalmente solo por razones científicas. Veamos la realidad. Esos hombres de nuestro tiempo, esos que todavía solo creen en la ciencia, ¿han logrado superar los problemas morales y existenciales de su vida? No. Quizás sepan más del mundo y de sí mismos, pero es muy discutible que se hayan hecho más maduros, más verdaderamente hombres. Ninguna ciencia puede servir de base absoluta para llegar a construir ese ser humano que queremos, más perfecto, más profundo. En eso creo que estamos totalmente de acuerdo, señor Majovich. Pero sin embargo, todavía deben quedar muchos marxistas que solo aceptan las verdades científicas. Sí. Hombres que solo admiten certezas absolutas, como ellos dicen. Los que así piensan rechazarán de plano, en bloque, la riqueza contenida en el anuncio de Jesús. Pero yo me pregunto si hombres de ese estilo, que no buscan nada más que certezas, tienen ellos mismos alguna certeza sobre el contenido y el sentido de su propia vida. Muy bien dicho, señor Majovich. Es ahí entonces donde usted vería la importancia, el valor de la buena noticia cristiana, como algo que puede ayudar al hombre, aún al que no cree, a encontrar el sentido de su vida. Vea, señora, yo creo que se acerca el momento. Más, muchos ya estamos en ese momento, en que el hombre, por más ateo convencido que sea, tendrá que plantearse el problema moral de su vida. El problema moral. Pero los otros ateos podrán decirle, eso del problema moral no tiene nada que ver con la filosofía de Marx. Sí. Y yo he escrito mi libro para ellos. Y les digo, yo también sigo el método de análisis de Marx. Considero plenamente justificado buscar las raíces socioeconómicas, las raíces materiales de toda idea espiritual. Pero con esa búsqueda no queda acabada toda la tarea. Al contrario, una vez aclaradas esas raíces, todavía nos queda por hacer lo más importante. ¿Lo más importante? Preguntarse cuáles de esas ideas valen la pena. Cuáles proporcionan conocimientos verdaderos y positivos sobre el ser y la existencia del hombre. Preguntarse si ofrecen esos ideales morales, esos modelos, esos valores, sin los cuales aún la sociedad mejor organizada, la más rica y perfeccionada técnicamente, sigue permaneciendo en la barbarie. Estos valores tenemos que vivirlos todos, hasta los ateos que no confiamos en ningún auxilio de arriba. Porque si no, ¿qué es lo que está pasando con el hombre moderno? Que no tiene ya ideales, modelos de ese estilo. Y entonces, a pesar de toda la civilización externa y a pesar de todas sus enormes posibilidades y recursos,
vemos que desde el punto de vista psicológico y moral no se ha elevado. Al contrario, a veces hasta parece hallarse en un nivel más bajo que antes. De modo que, si lo entendemos bien, ¿usted cree que el ateo contemporáneo, aún sin dejar de ser ateo, necesita acercarse al Evangelio para encontrar esos ideales, esos modelos, esos valores sin los cuales el hombre no es plenamente hombre? Sí, es más o menos lo que quiero decir. Vean, el hombre de fe asume el pensamiento bíblico como religión profunda e interior, exigentísima. Pero nosotros, ateos, podemos encontrar ahí la expresión de los problemas más hondos y complejos de la existencia humana, y por lo tanto un aporte precioso a la personalidad del hombre, un aporte más valioso e importante que el que ofrece ninguna otra religión o los momentos más culminantes de la antigüedad griega o romana. ¿Y en qué consistiría ese aporte para usted? ¿Cuáles son concretamente esos valores que usted, siendo ateo, encuentra en la predicación de Jesús? O en otras palabras, ¿cuáles son esos valores cristianos que el ateo moderno necesita reencontrar? Podría señalar muchos. Por ejemplo, pienso, por ejemplo, en el mensaje fundamental de Jesús. Conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. ¿Cómo traducir? ¿Cómo interpretar hoy este mensaje? A mí, ateo, me dice esto: vivan comprometidos, porque la humanidad perfecta es posible. Interesante traducción. Muchas veces los cristianos no sabemos cómo traducir la buena noticia en términos no religiosos, que le puedan llegar al no creyente y servirle de respuesta a sus problemas. Conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Vivan comprometidos, porque la humanidad perfecta es posible. La humanidad perfecta está cerca. Es posible palparla. Es posible ser moralmente mejores, más puros, más hombres, a través de la propia acción, del propio sacrificio, del propio compromiso. Nadie te obliga a vivir una vida banal, superficial, egoísta, cobarde, cosificada, como diríamos hoy. Pero, aun cuando las circunstancias de la vida, las condiciones, los tiempos, la debilidad personal o el cálculo mezquino lleven a esa cosificación, la humanidad perfecta es posible. Aunque no puedas verla, está ahí. No es una utopía. Siempre queda la posibilidad de elevarse, de ser distinto, de cambiar interiormente, de moverse hacia eso que Jesús llama el reino. Y por lo tanto, la posibilidad de pertenecer a ese reino. Muy interesante, señor Machovich. Verdaderamente. ¿Y qué otros valores cristianos, así a título de ejemplo nomás, señalaría usted? Otro, el valor cristiano de saber unir exigencia con tolerancia. Encuentro que este valor es tremendamente necesario en el mundo de hoy. ¿Cómo ve usted ese valor en los evangelios? Por un lado, Jesús plantea las exigencias más elevadas para con uno mismo. Exige mucho, muchísimo, de los que viven el compromiso. Pero por otro lado, en la perspectiva cristiana, el que se exige mucho a sí mismo no condena a los demás. Se muestra paciente y tolerante con los otros. No juzga sus debilidades. No juzguéis y no seréis juzgados, como dice el Evangelio. Hemos de comprometernos hasta el máximo por los demás, pero sin juzgarlos cuando no conseguimos conquistarlos. Yo pienso en la falta que hace esta concepción en el mundo actual. Incluso dentro del mundo socialista. Oh, sí, ya lo creo. Marx había previsto, y en eso no se equivocó,
que el movimiento que él fundó conquistaría a millones de adeptos. Pero no se dio cuenta de toda la ambigüedad y de toda la contradicción encerrada en los mismos conceptos de adhesión y conquista. ¿Con cuántos medios se puede conquistar el alma humana? Claro, muy cierto. En eso el mensaje de Jesús aporta una respuesta profundamente coherente. Jesús dice: máxima exigencia interior para consigo mismo, pero máxima comprensión y paciencia con los otros. Aunque tendrán que perdonarme que les recuerde que ustedes, los cristianos, demasiadas veces en la historia han practicado lo contrario de lo que predicaban. Que en nombre de Cristo han sido ustedes también conquistadores, agresivos, intolerantes. Oh, no tenemos nada que perdonarle. Desgraciadamente en eso tiene usted toda la razón, señor Majovich. Pero a pesar de eso, no se puede negar que con el mensaje de Jesús, por esa fusión entre exigencia radical e indulgencia, ha nacido en el mundo algo incomparablemente grande e importante. Algo que es necesario que llegue a todos los hombres. Lo que usted nos está diciendo es muy hermoso. Pero el socialismo es revolucionario. Ese ideal de indulgencia, ¿lo cree compatible con una lucha revolucionaria que para triunfar tiene muchas veces que recurrir a métodos duros? Bueno, en una acción revolucionaria para lograr el cambio de estructuras puede ser inevitable apelar incluso a la violencia. Pero la violencia no puede ser más que una etapa momentánea que, una vez triunfante el proceso, hay que sustituir lo antes posible por otras formas de acción más duraderas y más compatibles con el humanismo. De ahí que muchos marxistas se pregunten hoy si las formas más exigentes de su compromiso no tendrán que armonizarse con la acción no violenta, característica no solo del Sermón de la Montaña, sino de toda la actividad de Jesús. En fin, les repito, desde mi punto de vista de ateo, veo en el mensaje cristiano algo de una importancia vital para el destino del hombre de hoy y del mañana. Creo que un ateo que asuma seriamente, hasta la muerte, la vida y el esfuerzo por el movimiento que ama, un ateo que asuma su compromiso sin cinismo y sin oportunismos, puede muy bien admitir que el momento en que Pedro descubrió que Jesús, después de morir, era todavía el vencedor, que ese ha sido y sigue siendo uno de los momentos más grandes de la humanidad y de la historia. Aun cuando ese ateo no pueda creer en la resurrección de Cristo, aun cuando en el Gólgota no haya habido ningún milagro espectacular, aunque no hubiera habido más que una desoladora y concreta muerte de cruz, aún así, hay en ese momento para todos los hombres algo importante, un valor. Claro, una victoria definitiva de las fuerzas espirituales del hombre, más allá del egoísmo, del mal, de la muerte. Una victoria que nos está diciendo que vale la pena comprometerse y sacrificarse porque el reino está cerca, porque la humanidad auténtica es posible. No sabe todo lo valioso que ha sido para nosotros este diálogo con usted, señor Majovich. Pero, una última pregunta. ¿Usted no será, después de todo, un marxista fuera de serie, digamos? ¿Usted cree que todos los marxistas sienten y piensan como usted? ¿Que reconocen ese valor del mensaje cristiano para sus vidas? Mire, yo no digo que todos ni que la mayor parte de los marxistas lo vean ni lo afirmen con claridad. Pero lo que sí puedo atestiguar es que centenares de miles de marxistas se encuentran en el umbral de ese reconocimiento. Los pasos posteriores dependerán también de ustedes, los cristianos. Muchas gracias, señor Majovich.
dependerán también de nosotros, los cristianos. Con estas palabras, casi un desafío, se cierra nuestra conversación con Milan Máchovich, el autor de Jesús para ateos. Los pasos posteriores dependerán de nosotros, es decir, de nuestra capacidad para dialogar con los que no comparten nuestra fe y comunicarles la buena noticia. ¿Necesitan esa buena noticia? ¿Vale la pena el esfuerzo de comunicársela? El testimonio de Máchovich nos invita a reflexionar. Nos deja pensando.